El reglamento de 2022 cambiará por completo los coches, pero sin duda el mayor cambio aerodinámico será que casi después de 40 años se volverá a permitir el efecto suelo que utilizaron los coches de finales de los 70 y principios de los 80. Pero, ¿qué es el efecto suelo? ¿Cómo afectará al coche? ¿Y por qué se vuelve a permitir después de que en el 83 fuese prohibido? Pues quédate en este vídeo para descubrir el mayor cambio aerodinámico de 2022. El fondo del coche es el elemento aerodinámico más importante de todo el vehículo. ¿Por qué? Pues porque es la parte del coche que más carga aerodinámica genera y prácticamente no penaliza nada en resistencia aerodinámica. ¿Qué son estos dos conceptos? Pues muy sencillo, son dos fuerzas aerodinámicas. Los Fórmula 1 pueden ir tan rápido en las curvas gracias a que generan muchísima carga aerodinámica o downforce que pega el coche contra el asfalto. Ahora bien, también existe una fuerza que perjudica al rendimiento del coche y es la resistencia aerodinámica, también conocida como drag, que evita que el Fórmula 1 alcance velocidades punta elevadas, porque digamos que lo empuja hacia atrás. ¿Qué pasa? Que los alerones generan mucha carga aerodinámica, pero también tienen el problema que generan mucha resistencia aerodinámica. En cambio, el fondo plano y el difusor, que son dos elementos que trabajan conjuntamente, son capaces de generar muchísimo downforce y penalizar muy poco en drag. Así que esta es la razón por la que estos dos elementos son los más importantes a nivel aerodinámico. Pero ¿cómo consiguen estos dos elementos generar apoyo aerodinámico? Pues básicamente tratando de generar una zona de baja presión por debajo del coche. De esta manera se generará una succión que pegará el coche al asfalto como si este fuese una ventosa. De esta manera podrá tomar las curvas a una velocidad superior. Los ingenieros son conscientes de la importancia que tiene el fondo del coche y por eso a lo largo de la historia siempre han intentado exprimir al máximo esa parte del coche. Tanto es así que el equipo Lotus en el 76 descubrió por error el llamado efecto suelo. Cuando estaban probando su coche en el túnel de viento, ocurrió un error que provocó que los bordes de los pontones cayeran un poco, la cual cosa reflejó en los datos un gran aumento en la carga aerodinámica generada por el coche. Los ingenieros de Lotus al principio estaban un poco desconcertados, pero tras hacer varias pruebas se dieron cuenta que cerrar los lados del coche significaba un gran aumento en la carga aerodinámica generada. Tal fue la importancia del descubrimiento que el equipo Lotus pudo haber empezado a experimentar con esto en pista a finales del 76, pero por miedo a que otros equipos copiasen su idea y la mejorasen antes que ellos, decidieron esperar hasta el 77 para probarlo en pista. Así pues, en 1977, el Lotus 78 fue el primer wing car de la Fórmula 1 que utilizaba el efecto suelo. Y en esa misma temporada, Lotus ya consiguió sus primeros éxitos, pero no fue hasta que se construyó el Lotus 79, que compitió en la temporada de 1978, que se proclamaron campeones del mundo. Y es que realmente este sí que fue el primer coche que consiguió exprimir al máximo el efecto suelo, y es que a partir de este descubrimiento, las velocidades a las que tomaban los Fórmula 1 las curvas aumentaron muchísimo, así que los demás equipos empezaron también a usar el efecto suelo. Pero ¿cómo funciona exactamente este fenómeno? Pues muy sencillo, debes saber que existe el llamado efecto Venturi, el cual dice que cuando un fluido, en este caso el aire, está en movimiento dentro de un conducto cerrado, disminuye la presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. ¿Qué significa esto? Pues que cuando la presión del aire disminuye, la velocidad aumenta, y cuando la presión del aire aumenta, la velocidad disminuye. Y esto es importante que lo tengas claro, porque es lo que aplicó Lotus a su coche. Bien, si recuerdas al principio del vídeo, hemos dicho que un fondo plano lo que hace es generar carga aerodinámica gracias a una zona de baja presión. Pues bien, si ese fondo plano lo curvamos y conseguimos que tenga una forma de un ala invertida, se consigue generar mucha más carga aerodinámica, ya que gracias al efecto Venturi, el aire se acelerará y se generará una zona de una presión mucho menor, por tanto se generará mayor succión y el coche podrá ir más rápido en las curvas. Y el fondo del coche con esa forma tan característica de un perfil alar invertido es lo que bautizó a estos coches como los llamados wing cars. Ahora bien, hay otro truco que usaba Lotus para maximizar aún más el efecto suelo. Como sabes, lo que interesa es que el aire debajo del coche tenga la menor presión posible. Sin embargo, en la zona lateral y superior del coche tenemos una presión que es mucho mayor a la que encontramos debajo. Y claro, el aire por tendencia natural va a intentar igualar las presiones, es decir, el aire de mayor presión intentará colarse debajo del coche para tratar de igualar las presiones. Y aquí es donde surge la idea de las faldillas. Básicamente las faldillas son unas placas verticales cuya función es evitar que el aire de alta presión se cuele debajo del coche, la cual cosa haría
hacía que se generase menos carga aerodinámica. Sin embargo, poniendo estas barreras ya no se produce ese fenómeno y por tanto la succión es aún más grande. ¿Qué pasa? Que Lotus tuvo que diseñar muy bien estas faldillas, ya que los circuitos tienen irregularidades y por tanto las faldillas tenían que tener cierto margen para poder moverse a la vez que estaban todo el rato rozando el asfalto. Esto no fue fácil de diseñar. De hecho, aquellos coches eran muy peligrosos por esta razón. Cuando había un bache en el circuito o el piloto usaba un piano, de repente el piloto perdía muchísima carga aerodinámica. Por tanto, una curva que podía ser a fondo ya no lo era y se produjeron muchos accidentes por el efecto suelo. Además, tienes que tener en cuenta que los circuitos de la época no estaban tan bien asfaltados como los modernos y los pianos eran muchísimo más altos. Por esta razón, la FIA en el 83 decidió prohibir los wing cars. A partir de ese año, las faldillas estaban totalmente prohibidas y el fondo del coche tenía que ser totalmente plano. De esta manera, los coches ya no eran capaces de generar tantísima succión que permitía que fuesen tan rápido en las curvas. Pero ¿por qué en 2022 el efecto suelo será legal si era tan peligroso en el pasado? Pues bien, principalmente se introduce por varios motivos. El primero es que en 2022 no vamos a tener faldillas, están totalmente prohibidas. En vez de eso, habrán pequeños elementos aerodinámicos que intentarán hacer la misma función que hacían las faldillas, es decir, tratar de sellar el fondo plano lo máximo posible y evitar que el aire de alta presión se cuele por debajo del coche. Hacer esto tiene un punto positivo, y es que no habrá una pérdida repentina de carga aerodinámica. Sin embargo, no son tan eficientes como lo eran las antiguas faldillas. Eso sí, estos elementos aerodinámicos son muchísimo más seguros porque nunca llegarán a tocar el asfalto. Por tanto, la FIA se puede permitir el lujo de volver a introducir este fenómeno. Además, los circuitos y las escapatorias no tienen nada que ver con las que había antaño, pero sobre todo una gran diferencia respecto a los dos coches es que los de 2022 tendrán una plancha de madera en el fondo plano. Desde 1994 todos los Fórmula 1 están obligados a tener una plancha de madera en el fondo plano. ¿Para qué? Pues para, de nuevo, si el piloto coge un bache o un piano, que no se pierda mucha carga aerodinámica de golpe. Y esto en la época de los wing cars no existía, así que es otro elemento de seguridad que permite volver a ver el efecto suelo. Por otro lado, se ha vuelto a introducir este fenómeno porque el fondo del coche no tiene una curvatura tan bestia como en el pasado. Ahora la curvatura es mucho más suave y progresiva. Antiguamente era directamente un perfil alar con unas curvaturas enormes, que de nuevo, gracias a esa forma, conseguían optimizar muchísimo el efecto suelo. Sin embargo, eran coches muy sensibles aerodinámicamente. Si el fondo del coche no funcionaba bien, el coche de repente perdía prácticamente todo su apoyo aerodinámico. En 2022, la cantidad de carga aerodinámica generada por el suelo aumentará bastante respecto a 2021. Sin embargo, seguiremos teniendo dos alerones muy grandes que también generarán carga aerodinámica, algo que antaño no siempre era así, porque los coches cada vez tenían alerones más pequeños y llegamos a ver incluso coches sin alerón delantero, ya que gracias a toda la cantidad de carga aerodinámica generada por el suelo, llegó un punto en el que para algunos equipos no les salía a cuenta poner alerones. Además, otra diferencia entre los dos coches es que en 2022 habrán unas planchas verticales al inicio del fondo, es decir, los dashboards en 2022 se eliminarán por completo, y en vez de eso tendremos unos elementos aerodinámicos que básicamente tienen la misma función: tratar de alejar lo máximo posible todas las turbulencias y aire sucio generado por el neumático delantero. Para tratar de maximizar aún más el efecto suelo, los ingenieros lo que intentan es tratar de alejar lo máximo posible todo el aire sucio generado por la rueda delantera, la cual cosa haría disminuir muchísimo la eficiencia del fondo plano. Pero ¿por qué es tan importante este cambio? Pues bien, porque al curvar el fondo se consigue generar muchísima más carga aerodinámica que si este fuese totalmente plano como pasaba en 2021. Este cambio también se introduce porque el nuevo reglamento tiene como objetivo simplificar la aerodinámica del monoplaza para de esta manera tratar de generar menos turbulencias y aire sucio que dificulten los adelantamientos. Para ello, la FIA lo que ha hecho ha sido simplificar los alerones, tanto el delantero como el trasero, y esto tiene un impacto en el rendimiento, y es que los Fórmula 1 de 2022 no generarán tanta carga aerodinámica gracias a los alerones. ¿Qué pasa? Que la FIA tampoco quiere que los coches sean extremadamente lentos. Por tanto, la solución para intentar minimizar el efecto negativo de simplificar los alerones ha sido aumentar el downforce generado por el suelo del coche. Lo bueno de que el suelo genere más carga aerodinámica es que este no genera tantas turbulencias y aire sucio como lo pueden hacer los alerones. Por tanto, tendremos coches que serán un par de segundos más lentos que los de 2021, pero que sin embargo se podrán seguir muchísimo más de cerca. Estamos hablando que cuando un coche estaba a 10 metros del de delante, en 2021 perdía casi el 50% de la carga aerodinámica. En 2022 esa pérdida se reducirá al 18%, así que sin duda vamos a vivir un año apasionante. Así que es importantísimo que conozcas al detalle todos los cambios que van a haber este
año, así que ves a ver este vídeo porque aquí lo explicamos.